A lo mejor y Don Quijote se hacía el loco para que Sancho no lo abandonara, ¿no? Quizás detrás de esa fachada de caballero errante había una estrategia más sutil, una estrategia emocional. Tal vez Don Quijote sabía que su cordura no era suficiente para mantener a Sancho a su lado y que su vida cotidiana pues no era lo bastante fascinante para atar a alguien tan leal y tan práctico como Sancho. Quizás él entendía que la locura era el único imán capaz de retener a Sancho, de mantener viva la chispa de esa amistad entre los dos. A lo mejor porque en el fondo él se preguntaba: ¿y quién seguiría a un hombre común? A un hombre que se ciñe nada más a la realidad. Sino todo lo contrario. ¿Y la aventura? ¿La ilusión de lo imposible? Esa era la fantasía compartida entre estos dos grandes personajes. Ese era el único pegamento que los mantenía juntos. Yo creo que por eso Don Quijote en su locura era un gran maestro de las emociones humanas. Porque él sabía que Sancho necesitaba más que promesas o riquezas u oro. Él le habló de la aventura, ser parte de algo épico, aunque eso épico era algo absurdo. Tal vez Don Quijote se hacía el loco porque entendía que solamente así podía ofrecerle a Sancho un propósito, un sueño que perseguir, un lugar en la historia más grande que sus vidas ordinarias. Creo que el Quijote sabía que la verdadera soledad no era enfrentar dragones imaginarios, sino perder a esos que te acompañan en la locura, porque los locos sabemos a vida, cabrón. Esto es Esencia y Presencia, el podcast. Te quedas con Mar y Jude. Bienvenidos. ¡Bravo! Ya estamos de regreso. Y como que pensaban que ya se había acabado el podcast, pues no, chicos. No es tan fácil. No es tan fácil deshacerse de nosotras. ¿Cómo estás, Mar? Ay, muy feliz, realmente estoy muy feliz de estar de nueva cuenta contigo, amiga, estar de regreso aquí con ustedes. Extrañábamos el set, pero bueno, por muchas actividades, ese plan Michoacán que no nos deja, ¿verdad? Sí, tenemos muchas actividades laborales, nos ausentamos poquito, pero ya estamos de regreso, porque ese es nuestro espacio, la verdad. Como ustedes saben, pugnamos siempre por tratar de mejorar todo lo que tenga que ver con nuestra salud mental, todo lo que tenga que ver con una mejor versión de nosotros. Y no más en esta ocasión, como escucharon en nuestro intro, la locura es parte del inicio de este proyecto, y otra vez la locura nos une con invitados especiales que nos van a venir a dar información muy exclusiva. Por eso es que nos tardamos poquito el día de hoy para retomar este podcast, pero ya estamos de regreso. Sí, de regreso y trayéndoles temas muy interesantes, y como lo comenta Jude, y como de hecho el intro de nuestro podcast, es la ilusión de lo imposible, ¿no? Entonces yo creo que fue el origen de la creación, vaya, de esencia y presencia, que justo la esencia es lo que nos hace tener pues digamos, mostrar todo lo que somos, todo lo que queremos transmitir, dejar un mensaje que sea de alto valor, y de hecho es la razón también por la que vamos a trabajar muchísimo más para que ese contenido pues llegue a ustedes. Y sobre todo que nos han preguntado bastante, nos han preguntado muchísimo, sobre cuándo regresan o si ya se terminó, y no, realmente es algo que nos suma y que también pues lo hacemos con todo el corazón. Claro que sí. Y bueno, también parte de este podcast el día de hoy, pues queremos llevarles información pues muy importante, muy delicada, pero que pues muchas familias a lo mejor les interesa esta información, porque bueno, como ustedes saben, todos en nuestra vida siempre no nos podemos salvar de una adicción. Todos tenemos adicciones a algo. Podemos tener adicción al trabajo, podemos tener adicción a un celular, podemos tener adicción al amor, podemos tener inclusive, pues también desafortunadamente existen adicciones al alcoholismo, al tabaquismo o a otras sustancias de drogas naturales o de drogas que también ya vienen prefabricadas. Entonces, ¿qué más que mejor el día de hoy que nos informe una coordinadora del área de psicología de un centro de rehabilitación, que la tenemos el día de hoy invitada y que nos va a dar mucha información acerca de todas nuestras dudas, las que somos mamás y adolescentes, pero sobre todo familias que a lo mejor requieren esta información a la mano y que no la cuentan con ella? Entonces el día de hoy tenemos como invitada, Mar, a la coordinadora de C-Vida, que es pues un centro de rehabilitación
Ella es psicóloga familiar y tiene reconocimiento estándar de competencia en consejería de adicciones. Así que le damos la bienvenida a Adriana Saraí Coyoli Botello. Bienvenida, Adriana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, es un placer estar aquí, la verdad pues es algo nuevo para mí y pues encantada de poder dar este tema, ya que pues no es como muy común abordarlo desde este modelo que lo vamos a hablar ahorita en este momento. Entonces sé que va a romper algunos esquemas y quizá me cree algunos cuantos personas enemigas en este sentido, porque la mayoría lo aborda desde una temática más médica, donde cree que la adicción es una enfermedad. Y no es una enfermedad, es el síntoma de la disfunción familiar, y pues es el tema del cual les puedo compartir el día de hoy. Muy interesante, la verdad. Bienvenida de nueva cuenta. Y pues platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria, cuál es el acompañamiento que das tú en este tipo de centro de rehabilitaciones. Porque bueno, no tenemos ni idea, venimos en cero y nos encantaría conocer todo lo que tú haces. Ok, muchas gracias. Bueno, yo soy la coordinadora de llevar el programa de atención tanto para los pacientes como para sus familias. Yo llevo 15 años trabajando aquí en este centro, pero el centro como tal ya tiene cerca de 18 años. Entonces yo entré prácticamente como un poquito después de que se fundó. Entonces ya estaba un programa, yo nada más llegué pues a darle un poco de toque, empuje, exactamente, ¿no? Y aquí lo que trabajamos es la dependencia al alcohol, otras drogas como las metanfetaminas, el cristal, la cocaína, la piedra, sustancias pues también la marihuana, o sea, diferentes sustancias que pues las personas llegan a consumir, ¿no? Claro. No sé, igual que otra. No, sí, de hecho, bueno, es un tema muy sensible y bueno, qué bueno que nos vas a dar un poco más de, pues ahora sí que de información para saber qué hacer, pero también creo yo que no es desde el aspecto médico, a lo mejor lo que comúnmente y socialmente conocemos, sino también desde otra perspectiva, ¿no? También cuál es el origen de las adicciones. También nosotros como familia, o sea, amigos, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque a veces también estigmatizamos bastante a una persona con alguna adicción cuando pues realmente es lo menos que requiere, sino realmente necesita la asistencia, el amor y el cariño, pues de toda la familia. Sí, claro. Mira, el origen de una adicción cualquiera sea esta, ahorita mencionabas al principio de que hay diferentes estilos de adicción, no solamente con sustancias o el alcohol o estas otras drogas de diseño, también existe la adicción al chocolate, a la comida, al ejercicio, al trabajo. Todas las adicciones tienen una función, distraer del verdadero problema. En muchas ocasiones este problema se originó desde el sistema familiar. Y muchas ocasiones lo que se hace en algunos otros lugares es nada más aislar lo que es a la persona o al miembro de la familia con la adicción y no se ve desde una panorámica global. No es aislar al paciente del problema, es integrar a la familia, porque no es que la familia diga qué le pasó, no, qué es lo que estamos haciendo para que esto nos pasara. Sí. ¿Por qué? Porque la adicción, como ahorita dijimos, bueno, es la distracción de una problemática. Yo la miro desde estas tres como visiones. Puede ser un tema de codependencia, un tema de límites difusos o una triangulación. Quizá hay una mamá, un papá, una hermana, algún miembro de la familia que necesita sentirse necesitado. Entonces, la persona con la adicción, pues, ¿qué función está teniendo en ese momento? Pues ser esa persona que a la que pues puede cuidar, a la que se siente necesitada.
O puede ser límites difusos, o sea, papá y mamá no se ponen de acuerdo, quizá hay un tema allí de pareja y el hijo que está teniendo el problema de la adicción puede ser la distracción para que estos papás pues no entren en ese conflicto, porque me he encontrado familias que dicen, es que ya nos habíamos separado, pero debido a que surgió este problema con nuestro hijo, pues nos volvimos a unir. Entonces, ¿qué función tiene en ese momento la adicción? En ese momento la adicción de ese hijo tiene la función de unir a la familia. Sí. ¿No? Bueno, esa es una de las diferentes cosas, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones multicausales, ¿no? Está el otro tema, que es la que mencionábamos de la triangulación, que este es un poco más complejo. Es donde hay un bando que es, por ejemplo, puede ser la mamá con el hijo contra el papá. Que la mamá con el hijo no le digas a papá que te di permiso, por ejemplo, ¿no? Para que el hijo a lo mejor vea, no, mi mamá es la buena onda. O al revés, ¿no? O sea, en donde el hijo puede ser quizá esta persona que está haciendo esta alianza, pero es una alianza tóxica. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta mamá pues no sabe cómo manejar límites, no sabe cómo quizá llegar a acuerdos con el papá, ¿no? Entonces se genera un problema porque por ese lado, tanto el hijo como la mamá en ese momento no están pues respetando que hay una jerarquía. Al hijo se le da a entender entonces que puede pasar una jerarquía y tener el control de la dinámica familiar. Entonces ese chico no internaliza los límites, ese chico no internaliza que hay fronteras que hay que respetar, hay jerarquías que respetar y pues ¿qué es lo que pasa cuando sale a la sociedad? Cree que todo se tiene que dar de forma fácil y sencilla. Y esto de alguna manera contradice este mito que se tiene que los adictos son adictos porque les hace falta amor. No necesariamente, no necesariamente. De hecho, licenciada, no sé, bueno, ahorita me vino a la mente, en alguna ocasión una terapeuta comentaba que se ocupa, o sea, muchas veces tomamos roles en la familia, ocupamos el rol que la familia necesita para poder resolver un tema familiar. Equilibrar. O sea, o algo que, lo que comentábamos de algo que no se habla, pero que el hijo lo trae, o algún integrante de la familia lo trae a la mesa para poderlo tocar, pues ahora sí de una manera más visible, ¿no? Indirectamente. Sí. El rol que toma ese miembro de la familia es para resolver el tema de forma indirecta. Es como lo que usa la familia para mantener un equilibrio, por así decirlo. Sí. Pero no significa que ese equilibrio sea a través de pues, o cosas sanas, ¿no? O conductas saludables, no necesariamente. Estas actitudes o conductas que pueda generar alguna persona para vincularse a una adicción, ¿tiene también que ver con alguna herida de la infancia, con algún problema no resuelto de su niñez, o quizá a lo mejor que sienta esa parte, como decías, que es una parte de un síntoma de una familia disfuncional, entonces le falta una figura, puede ser materna, paterna, ¿podría ser o eso no entra en ese? Pues no necesariamente. No necesariamente. O sea, es multicausal. O multifactorial. O sea, la adicción es multifactorial. No necesariamente. Pueden ser miles de factores lo que te ha llevado. Exactamente. No necesariamente tiene que ser un patrón, porque hay muchas conductas que puede estar utilizando la familia o los miembros de la familia pueden estar utilizando muchísimos otros patrones de conducta dañinos, destructivos o disfuncionales. Porque puede que sea una cuestión traumática, pero puede que más bien sea una cuestión pues donde no hubo límites. Y no necesariamente ese fue un trauma. Eso simplemente la persona no internalizó límites y cuando sale a la sociedad no sabe cómo manejar esos límites y no logra tener ese control que
los límites le hubieran ayudado a tener si los hubiera Desde hubiera un obtenido principio. desde un principio, exactamente. Entonces, hay una gran serie de situaciones. Entonces, encasillar o encajonar en que hay un solo factor o hay una sola dinámica No, que puede no producir es. esto, Es- no es así, no. Hay muchísimas situaciones y a lo mejor si las hablamos todas aquí no nos alcanza Sí, el claro, tiempo, tiempo. ¿no? Pero justo lo que decías, es un distractor de la realidad o de algo que te duele o te adolece o que no puedes hablar, ¿no? Es lo que comentabas. Entonces, tu función es trabajar ese acompañamiento para descubrir qué es eso que te está doliendo y trabajarlo desde la raíz, es mi pregunta. Correcto, sí. Mi función o la de los psicólogos que trabajamos en Sevilla principalmente es desmantelar principalmente qué es lo que está distrayendo la adicción. Al momento de decir, ok, no vamos a hablar únicamente de tu conducta de consumo, sino vamos a hablar de qué factores son los que generalmente te están llevando. El origen. ¿Qué cosas han estado sucediendo personalmente, en tu entorno familiar, en cómo te has estado desenvolviendo, qué cosas, y también con la familia hacemos estas entrevistas para poder comparar, porque también hay que entender, la persona no habla desde una realidad, sino habla desde su percepción, porque las personas recordamos de acuerdo a cómo lo interpretamos, no siempre es conforme a la realidad. Entonces necesitamos comparar estas dos cosas, Versiones. exactamente, estos dos problemas que ven tanto uno como el otro, y ya embonamos las piezas, Sí. y es donde damos con que, el problema Ese. fue Sí. causado por esto, vino desde este punto y se fue desarrollando de esta manera. Pues bueno, esa es como la función de los psicólogos que trabajamos aquí en Sevilla, porque pues sabemos que solamente trabajando con el paciente, o en el caso, nosotros los psicólogos familiares le llamamos paciente identificado. Pero en realidad el problema pues está con la familia. Entonces todos son pacientes, Claro. también la Sí. familia son pacientes, y de allí pues hay que tratar con cada uno. Hay pacientes o miembros de la familia que no quieren trabajar, no quieren tratarse, se respeta, ¿sí? Pero no va a ser el mismo resultado. Sí, que era lo que, bueno, cada caso es muy concreto, pero el hecho yo creo que de no recaer es resolver el origen y obviamente de acuerdo a la percepción en este caso de las personas que están pasando por esa situación, en la interpretación de cada integrante de la familia hace lo que te acabas de comentar, de que todo se integre y haya más probabilidad de que no se digamos, un resultado más óptimo. de un resultado favorable. Y y en el caso de las personas que no quieren, digamos los familiares, que no quieren participar con las personas que están pasando por ello, ¿qué es lo que ustedes hacen, licenciada, como para tratar de subsanar esa parte? Bueno, nosotros nos enfocamos principalmente en aquellos miembros de la familia que quieren aliarse al proceso o que quieren aliarse al tratamiento. Me ha tocado casos en los cuales papás me dicen, yo no quiero entrar a terapia, yo estoy bien, pero resulta que a lo mejor la mamá dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero. Pues nos aliamos con la mamá y hacemos este trabajo de llevar sesiones familiares con el paciente o con el interno y la mamá, por ejemplo, o el hermano o la hermana o los miembros de la familia que realmente quieren apoyar y que realmente quieren aportar a ese cambio y a esa recuperación. Y esa va a ser su red de apoyo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, concientizar al interno o a la interna, porque también tenemos una población de mujeres que también tratamos. Les hacemos conciencia de que ese miembro de la familia que no quiso trabajar, se le respeta y no se le obliga a cambiar, pero que sea consciente que probablemente sea un miembro de la familia que va a intentar sabotear su recuperación y más bien desde ahí empiece a
identificar y a poner ciertos límites, a saber cómo manejar ciertas situaciones que este miembro de la familia pudiera hacer a lo mejor inconscientemente o conscientemente, porque también puede ser el caso. Sí, claro. En casos en donde, por ejemplo, hay un adicto y la familia no lo ha identificado, o sea, ¿cuáles son los riesgos o los focos rojos de aguas? O sea, ya es momento de internar a esta persona, es momento de atenderla, o sabes que nada más necesita un acompañamiento X, no sé, las etapas de que tú apoyas durante el desarrollo del acompañamiento de una persona con adicciones. Ok. Uno de los focos rojos es que la persona tiene que tener 1 año o más de estar usando esta sustancia, bajo qué condiciones, como una manera de distraer o anestesiar o de alguna manera quitar el malestar emocional. Cuando la persona ya empieza a utilizarlo, pues para funcionar, por así decirlo, emocionalmente o funcionar en otros aspectos. Otro factor es que ya empieza a haber problemas en la escuela, ausentismo, o en el trabajo, ya empieza a haber este conflicto en la familia, pues donde ya se ve que pues empieza a haber como más esta problemática. Ya los miembros de la familia ya le están diciendo, ya hay más de uno que le dice, oye, tienes un problema, o sea, tu manera de beber, oye, has cambiado, o sea, hay un cambio en la personalidad, ¿no? Quizá también hay conductas de aislamiento, hay conductas agresivas, cosas que tú ya ves que la persona ya no logra tener ese control, ya no logra funcionar en sus diferentes áreas, tanto familiar, social, laboral o escolar, afectivo, comunicación, ya empieza a deteriorarse como todo esto, ¿no? Cuando ya la persona incluso dice, no necesito ayuda, yo puedo solo, yo lo dejo cuando quiera. Ese es otro punto, ¿no? Que tú dices, la persona está en un estado de negación. A pesar de todo esto, es cuando necesita entonces la ayuda. La mayoría no van a querer entrar a rehabilitación. No, voluntariamente no. Pero, bueno, la familia va a hacer la labor de convencimiento o de buscar la manera de que llegue a rehabilitación. Generalmente se tiene la idea de que solamente cambia una persona si voluntariamente desea o llega y esto, ¿no? Pero resulta de que la familia es el pilar del cambio. ¿Por qué? Porque mientras la familia se mantiene en esta postura de cambios, mientras esos miembros de la familia que están viendo que ya hay una problemática, se mantienen en esta parte de no, o sea, vamos a rehabilitación, es más probable que si solamente se le deja como esta parte a la persona con la adicción, porque si tú le dejas esta decisión, los pacientes con problemas con adicción no aguantan. ¿Y cuál es su frase? Yo nada más con 1 semana, con 15 días, yo con 1 mes tengo, yo con 2 meses tengo. O sea, ellos se ponen su límite, su meta. Exactamente. ¿Y en qué se caracteriza principalmente la adicción? Como decíamos, pues la evasión. Entonces la persona va a decir, no se va a dejar guiar por el especialista, va a decir, yo me conozco, yo sé lo que necesito. Si supieras lo que necesitabas, no te estuvieras dañando, mi hijo, porque si no, pues no estarías en esta situación. Entonces, esto es más que nada como, más que de fuerza de voluntad, es trabajo en equipo. Sí, es un proceso de concientización, ¿no? Pero lo difícil, pues, es realmente aceptarlo. Sobre todo, creo yo, bueno, en el caso del alcohol, cuando el alcohol, pues, es tan permitido socialmente, o sea, lo ves en todos lados, o sea, la familia, los amigos, es un medio de convivencia muy, pues, muy aceptado. Y también es el más complicado, creo yo, porque es silencioso. O sea, ya no lo detectas precisamente hasta que ya es un problema pues ya grave, o que radica en un accidente, o que radica ya en
en agresión o en temas realmente ya fuertes, hasta entonces es cuando como que se visibiliza más, creo yo, porque, bueno, no sé, tú dime si es correcto. Según, bueno, lo que he escuchado, el alcoholismo no solamente es beber cada 8 días o a lo mejor tener esos digamos, esas reacciones, ¿no? Sino también, por ejemplo, las personas que diario una copita, diario, o el hecho de beber cada 8 días, cada sábado, no lo sé. Me queda claro que es hasta también el punto en el que ya te llega a ocasionar un conflicto o un problema ya con tu vida laboral, tus amistades, tus vínculos familiares, sociales, pero saber cuáles son los parámetros, sobre todo en el caso, por ejemplo, del alcoholismo, porque es tan aceptado socialmente y tan difícil de reconocerlo. Claro. Mira, yo creo que el problema radica en que normalizamos a las personas que se embriagan, por ejemplo, ¿no? Cuando a lo mejor hay personas que dicen, bueno, me tomo una cerveza o 2 quizá, el fin de semana, el sábado, ¿no? Eso no se categoriza como alcoholismo. Pero pongámosle que cada fin de semana te embriagues, ¿no? Cada fin de semana. Y dices, no, yo soy un bebedor social, ¿no? No, es que cada fin de semana te fugas, ¿no? Entre semana te fugas en el trabajo y el fin de semana te fugas yendo a tomar, ¿no? Ya no convives con tu familia, ya no tratas esos problemas con la pareja, ya no estás al pendiente de tus hijos, o sea, tu vida solamente gira en torno, pues, a estas actividades que te distraen, es un problema. Entonces, el problema, precisamente como decías, es que normalicemos cierto tipo de conductas, como es esto, ¿no? Me salgo a beber cada fin de semana, me embriago o me pongo, como dicen aquí, hasta las chanclas, ¿no? Y eso no está mal. Claro que sí, estás afectando tu cerebro. ¿Por qué? Porque pierdes el contacto con la realidad, porque en sí el alcohol, en ciertas cantidades, dependiendo de tu sistema, a lo mejor cómo lo aguante, pero llega un momento en donde tú pierdes este contacto con la realidad y empieza a haber una distorsión. Entonces eso no es normal, eso no es normal. Y mucho menos, fíjate, y aquí hay otro tema también que a lo mejor valdría mucho la pena tocar. El alcohol en adolescentes. ¿Qué dicen los papás? Prefiero que tome aquí conmigo a que vaya con los amigos y tome. ¿Qué crees? Yes. Le estás diciendo, puedes tomar aquí conmigo y pues lo va a hacer igual con los amigos, pues sí, ¿no? Entonces es un tema que también hay que entender que por qué está la ley de que no se les puede vender alcohol a los menores, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque su cerebro todavía no está desarrollado, sí, claro. O sea, todavía no hay una maduración, sí. Por lo tanto le estás dando en la torre a ese desarrollo, sí, de ese joven, sí. No va a desarrollar igual que una persona o un joven que no consume alcohol, antes de cumplir los 18 años, no va a ser lo mismo su desarrollo, por ejemplo, en el manejo de emociones, en el autocontrol, sí. Y otras cosas que precisamente pues se normaliza. ¿Por qué? Porque pues lo ve, ¿no? Ve que toda la familia se toma, se embriaga, sí. Y la mayoría que edad empiezan entre los... Ahora ya es desde los 12, ¿no? Bien chiquitos. Desde chiquitos, 12, 14, 16 años, ¿no? Wow. De eso no es normal tampoco. No es normal. Preguntarte yo, por ejemplo, ¿tiene que ver en el origen ahora los modismos juveniles? Hay muchos narcocorridos, hay muchas videoclips que manejan música donde hacen alusión a consumo de drogas, el alcohol, etcétera, y es muy común que en redes sociales y ahora sí que en todo el acceso a internet y a este tipo de cuestiones de estilos de música regional, que casi como se le llama, corrido regional, hacen alusión a esto a los jóvenes, y como ahorita está como de mucha moda desde pasando la pandemia, parece ser que en los índices que yo estuve revisando, el 50% este año acrecentó
en jóvenes de secundaria y bachillerato el consumo habitual de drogas en todos los sentidos, en fiestas, reuniones y demás. Entonces se está normalizando el consumo de drogas y esto es un origen para que que estos centros de rehabilitación tengan más acceso, tengan más cupo ahorita. O sea, es mi pregunta. ¿Sí es correcto eso? ¿Es verdad? Es otro de los factores, ¿no? Hablábamos que hay una gran gama, ¿no? de factores. Sí, la música tiene mucho que ver, pero ¿desde qué punto? Bueno, cuando tú escuchas una canción y la repites, se crean vías neurales, ¿no? Si, por ejemplo, tú escuchas una canción todos los días de soy un inútil, soy un bueno para nada, el amor es una fantasía, no existe, puro desamor. Y tú escuchas todo el tiempo cosas de desamor, cosas que tienen que ver con el consumo de sustancias, ¿no? Y todo el tiempo estás escuchando esta letra. Llega un momento en donde se generan ya se genera una como un caminito, ¿no? De que pues eso eres o a eso te tienes que dedicar o eso tienes que hacer o ese es el comportamiento habitual, el patrón que ya vas entonces asimilando y normalizando. Entonces, si los jóvenes escuchan todo el tiempo esto, ¿qué es lo que va a crearse en su cerebro? Pues que ese es el camino, que ese es el comportamiento que debe de tener o que esa es la manera de pensar que debe de tener. ¿Y de dónde viene esto? Pues desde el permiso que ¿quién crees que les da de escuchar todas estas cosas? Volvemos otra vez al origen. La familia. La familia. Sí. Ahora hay mucho esto de que ya la educación no es... No la dan los padres, la dan las redes sociales. Sí. Y en las redes sociales hay mucho bombardeo de este tipo de música y de todo este tipo de contenidos también que lo que generan en el adolescente pues es que normalicen estos comportamientos, normalicen como todo esto de lo cual el internet y las redes sociales les hablan. Entonces ahí también hay un tema de descuido. ¿Qué estoy dejando que mi hijo vea? ¿Qué estoy dejando que mi hijo escuche? ¿No? Y hay papás que dicen, no, es que yo le dejo como la libertad para que aprenda a decidir. No, Papá, no, tienes que enseñarle a elegir. ¿Por qué? Porque como dijimos, todavía no tiene desarrollado todo su cerebro, entonces tienes que enseñarle cómo. Pero resulta de que a lo mejor el papá o la mamá tampoco les enseñaron esa parte. Bueno, entonces por eso es que yo recomiendo mucho que los papás pues entren a estas escuelas para padres, entren a terapia familiar también, que no solamente manden al hijo, porque mandan al hijo, oye, repáramelo, compónmelo, ¿no? Cámbiamelo. Pues resulta de que a lo mejor trabaja el terapeuta, trabaja con ese hijo, pero regresa al mismo entorno familiar. Pues es lo mismo. ¿Qué es lo que manejamos aquí en el centro, aquí en Sevida? Que si la familia no cambia, podemos igual trabajar con el paciente, pero saliendo, si regresan ese mismo entorno, o sea, lo más probable es que recaiga. ¿Por qué? Porque la familia va a sabotear esto, porque quizá normaliza conductas, normaliza dinámicas que no son saludables. Sí. Sí, de hecho lo que comentabas, bueno, en Estados Unidos permiten el ingerir drogas, en este caso alcohol, a los 21 años, porque a diferencia, bueno, en México son a los 18, pero está comprobado que es hasta los 21 cuando el cerebro alcanza un mayor desarrollo. Y me encantaría, doctora, que nos platicaras, perdón, licenciada, un poquito más a detalle de qué es lo que genera, por ejemplo, las drogas a nivel cerebral, porque a veces, independientemente del entorno familiar, porque a las personas se les hace más complicado salir de una adicción
y que también, bueno, lo comentabas de un inicio, lejos de ponerle un calificativo a una persona de ser alcohólico, eres un adicto y que por toda la vida tienes que tener o cargar con ese calificativo, yo también considero que no, porque tú eres lo que tú te repites, lo que tú conscientemente afirmas y que puedes cambiar, o sea, porque también está comprobado que tú puedes cambiar tu ¿cómo le llaman? Neuroplasticidad. La neuroplasticidad. O sea, digamos, todo el cómo te hablas, todo lo que te dices día con día, tú puedes cambiar todo eso. Entonces, que nos platiques un poquito de ese tema, aparte de lo que es el acompañamiento. Ok. Bueno, desde la parte estructural o funcional del cerebro, cualquier droga, tabaco, alcohol, sustancias de diseño, marihuana, todas van hacia una parte del cerebro que se conoce como el sistema límbico, que es donde se encuentra pues el placer, donde se estimula lo que es el placer. Entonces, lo que pasa es que esta sustancia pues va directamente a estimular el cerebro en esta parte. Entonces, genera placer. Muchos pacientes que tienen este problema de adicciones, de hecho, han llegado a comentar, es que no me gustaba. O sea, no me gustaba el sabor o no me gusta. Por ejemplo, si tú te tomas una cerveza que no esté así helada, el sabor es horrible. El sabor está feo. Entonces, no es el sabor, ¿no? Tiene que estar helada para como cubrir el sabor. Porque en realidad el frío hace que pues no se perciba el sabor. Entonces... Pero lo que se gusta es el efecto que genera, que es pues, que es lo que ayuda pues a que se genere mayor dopamina, serotonina, quizás sustancias que ayudan a sentir, a tener una sensación agradable, placentera, o quizá la adrenalina también, ¿no? Que bueno, esos se llaman procesos como un poquito más complejos, que igual si se da la otra oportunidad podemos a lo mejor profundizarlo, pero es precisamente esta parte que ya como el cerebro de alguna manera se habituó a que tú le dieras, le complacieras, que de alguna manera darle placer, ¿no? Darle placer, o sea, solamente estimularlo en placer. Sucede que ya este estímulo afecta la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que se encarga pues de esta parte del razonamiento, esta parte de lo que es las habilidades sociales, las habilidades del manejo de emociones y toda esta parte que ayuda precisamente al control. Cuando esta sustancia pues genera una vía, ¿no? Decías la parte de las neurociencias, la parte de la neuropsicología, pues habla precisamente de esta parte. O sea, el cerebro llega a habituarse a un tipo de comportamiento. Entonces, ya el cerebro ya ni siquiera, tiene funcionamiento en la corteza en la corteza prefrontal, sino ya simplemente es, me gusta lo que siento. Y ya no razono si a lo mejor puedo llegar a tener un accidente, ya no mido si a lo mejor puedo lastimarme, ya no mido si a lo mejor puedo lastimar a otra persona, o sea, ya no mido, incluso, ¿no? Hay personas que aún teniendo sobredosis, o sea, después, o sea, le paran tantito y después vuelven a consumir. ¿Por qué? Porque en realidad en ese momento no se estuvo pensando en la consecuencia, sino se estuvo únicamente buscando el placer. Por eso es que la persona pierde control. Y los centros de rehabilitación están hechos precisamente para ayudar a la persona por lo mientras en lo que recupera ese control. Por eso cuando una persona, por ejemplo, un familiar o el paciente dicen, es que yo ya me siento listo. Espérame tantito, si tienes 15 años consumiendo y no has tenido un control y ahorita me dices que porque sientes, lo estás hablando desde la emoción, no lo estás hablando realmente desde un control. El que esté una persona en un centro de rehabilitación es porque ese centro le va a contener y le va a ayudar a tener este límite o este control que no puede tener
fuera, por sí entonces solo. no lo puede tener por su propia cuenta. ¿Y cuáles son las actividades que realizan, por ejemplo, en el centro de rehabilitación? O sea, ¿qué actividades les ponen a hacer ahí a las personas que se encuentran en etapa de preparación para poder sobrellevar este tipo de rehabilitación? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué actividades les ponen? ¿Ustedes qué acompañamiento es el que les manejan a ellos? Ok, bueno, cada día siempre es diferente, ¿no? Como en la vida real, bueno, también es una realidad allá adentro, ¿verdad? Pero bueno, es un entorno, como quien dice, controlado, a diferencia a lo mejor de acá afuera, ¿no? Lo que se hace dentro son actividades cotidianas. Por ejemplo, ellos mismos se lavan, ellos mismos limpian las áreas, ¿no? Tienden su cama. O sea, las actividades que harían también fuera, ¿no? Hacer como cosas, asumir responsabilidades, asumir actividades que pues son parte de sus hábitos que pues que tienen que aprender, ¿no? Que pues son parte de la vida cotidiana. Otras actividades es el deporte, diario hacen deporte, no es así como que descansa un día, ¿no? O sea, todos los días, ya para que también te habitúes a tener otra actividad sana. Hay terapia grupal y terapia individual con la finalidad de trabajar pues esto que mencionábamos hace rato, que son precisamente el concientizar, el aprender ciertas habilidades que quizás se fueron perdiendo o no se tenían, ¿no? Hacemos pláticas psicoeducativas también para la familia, para que durante ese proceso que está interno el paciente, pues también ellos vayan como trabajando estos temas que pueden también ser de utilidad para saber qué hacer durante el proceso y al término de ese proceso. También tenemos algunos talleres, por ejemplo, ahorita hubo un taller de barbería donde ellos aprendieron también un oficio. También se tuvo hace poquito otro taller que fue el de panadería, donde aprendieron también a hacer pues diferentes estilos de cosas. Y cada temporada cambia dependiendo de los centros o las instituciones con las que colaboramos. Entonces es crear un oficio, también que aprendan a tener actividades o habituarse a actividades sanas. Y otro tema que es la parte espiritual, esa va de cajón. Porque sabemos que también es importante que la persona crea. Nosotros le decimos acá acercamiento a Dios, ¿no? Practicamos el cristianismo porque nuestro centro nació de una iglesia. Nosotros somos un ministerio dentro de esta iglesia, es Más Vida, y nació de la necesidad principalmente de ver que pues se ocupaba también llegar a ayudar a todo este tipo de personas que tenían esta problemática y a sus familias, creando una alternativa para las personas que tienen estos problemas, ¿no? Entonces, para nosotros ese es otro de los pilares, ¿no? Hablábamos de este pilar que es el pilar de la terapia sistémica, la terapia familiar, este otro pilar que es el pilar espiritual, y esta pues es con la finalidad también de ayudar a la persona a que tenga un propósito, a que encuentre un sentido. Su sentido no es distraer el problema de la familia, hay otro propósito que va más allá y que ese va precisamente no solamente para ser como el bufón de la familia, el distractor de la familia o el que une a la familia, ¿no? O sea, mi propósito es muy probablemente algo que va más allá y que también puede ayudar a la sociedad, ¿no? Hay personas, por ejemplo, tengo el caso muy presente de un chico que dentro de el centro, él se dedicaba a pues al área de la verdura y hacía todos los días hacía ensaladas, todos los días hacía ensaladas para los compañeros, él estaba encargado de cocina y todos los días saliendo puso un negocio de ensaladas. Ah, mira qué bien. Mira. ¿Sí? Entonces encontró sentido y propósito a su vida. Exactamente. Y fue a través precisamente de esta parte tanto de la fe como de arreglar asuntos que él entendía
que pues él no iba a arreglar solo, exactamente. Sí. Entonces, ese es otro de los temas que también acá trabajamos. Sí, que necesitaba el acompañamiento, ¿no? Porque como bien lo comentabas, cuando ya realmente no se puede por propia voluntad, porque justo el razonamiento no hay manera de que por propio pie tú hagas algo, un cambio, pues aceptar esa ayuda, Claro. o sea, y que no está mal, al contrario, pues es aprender a vivir mejor, ¿no? Y en todo tu entorno. Y por ejemplo, en este caso, el centro se creó en 2007, ¿verdad? ¿O 2006? 2007. 2007. Ya tienen ya bastantes años apoyando y ayudando a estas personas. En este caso, licenciada, lo comentábamos ahorita, ¿cuáles son los porcentajes, digamos, de las personas que ingresan y cuál es el nivel, digamos, de ayuda, cómo se reintegran socialmente? ¿Qué números son los que ustedes manejan? En el último censo que yo hice de los seguimientos externos, era 8 de cada 10 personas que habían egresado lograron mantenerse y sostenerse, pero una de las claves de esas personas que se mantuvieron fue que no se soltaron de la mano de Dios. O sea, continuaron buscando precisamente el seguir apegándose y también que la familia pues se sensibilizó y fue o es una red de apoyo. O sea, esa es como la clave principal de estos casos que se han mantenido de pie wow. y que aparte salieron bien. O sea, no salieron así como interrumpiendo, ¿no? un proceso o interrumpiendo un tratamiento, sino que aparte también lograron terminar con éxito pues sus objetivos. ¿Y cuál es el índice de la sustancia que más utilizan los internos del centro de rehabilitación? O sea, que me digas, no sé, de 10, 8 consumen tal sustancia. O así como que es el índice mayor y los demás me imagino que es diferentes sustancias, pero ¿cuál es el pico? O sea, ¿de qué sustancia es la que comúnmente? El cristal o la metanfetamina. Es lo Sí. más. Exactamente. Lo que más llega en cuestión de adicciones, dirían que el alcoholismo, pero ya ven que hace ratito me decían, ¿no? Que se normaliza y Sí. entonces es como muy difícil, ¿no? Sí. Que a lo mejor exista un índice mayor de internamientos, ¿no? Por este tema. El que más es la metanfetamina o el cristal. Después le sigue la marihuana. Después le sigue el alcohol y de ahí pues todas las demás que se conocen, ¿no? Fármacos sí existe, pero más en mujeres que en hombres. Ah, ¿Y el índice de mujeres y hombres? ¿Cuántas mujeres aproximadamente sobre hombres? ¿O es equitativo? No, de hecho, en el tema del cristal hay más hombres que consumen esta sustancia que en mujeres, ¿no? Bueno, de la población que nosotros hemos recibido, lo que más nos llega es varones que consumen esta sustancia. Y en mujeres, pues es más el tema de el consumo de la marihuana, el consumo también del cristal, pero en menos pacientes, pudiéramos decirle. Y nos aparecen también fármacos, que es más común que como estas. Y en el caso de los hombres es más común como el cristal, la marihuana y el alcohol. Y en el de las mujeres sí existe la marihuana, el cristal y los fármacos. Bueno, también el alcohol, pero es como lo decíamos no está muy- menores personas pues acuden, ¿no? Por este tema. ay, mira, qué interesante. Sí. Y lo que comentábamos, fíjate que en una ocasión escuché a un médico que hablaba con relación a los niveles de dopamina que se generan, que cada sustancia genera en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, decía que los niveles más altos pues son las metanfetaminas. En el caso de la cocaína, la heroína, bueno, la heroína está considerada ¿en qué grupo? Las metanfetaminas, ¿no? ¿O qué? ¿No es cierto? No.
No, Estoy confundida. No, más o sea, bien la heroína, las metanfetaminas y la cocaína son como de las drogas Más que fuertes, ¿no? muy fuertes y que pues tienen mayores daños cerebralmente. Y que también es por esa razón que al cerebro, también independientemente de la voluntad y en este caso de la familia y todo, le cuesta mucho trabajo también como limpiarse, por así decirlo, ¿no? Por todo el daño que puede ocasionar biológicamente y físicamente. sí, sí, de hecho en el caso de la heroína se tiene como los índices de que aún después de 5 años, o sea, se sigue conservando cierto grado de sustancia dentro del cuerpo, entonces Sí. lleva más tiempo que la persona pues logre, como lo decías, ¿no? Como liberarse o que el cuerpo saque como toda la toxina, ¿no? Sí, en ese caso de este tipo de drogas yo creo que sí es necesaria la asistencia, sí, digamos como Gente. Yo y creo. digamos programada por todo el tiempo de vida, pienso, ¿no? Ujú. Son procesos largos. Sí. Tienen que ser programas de tratamiento largos, no de 3 meses, no de 4 meses. Es el tiempo que la persona necesite. Lo que ocupe. necesite. Lo que necesite. Ay, pues mira, la verdad estamos muy contentas con esta información porque Sí. es información novedosa para nosotros. Probablemente nos hemos venido desarrollando en una sociedad que en nuestra niñez no veíamos tanto normalizar este tipo de consumos Ujú. como ahora ya de adultas, ¿no? Que lo vemos y vemos a través a lo mejor de las redes sociales, de a lo mejor lo que decíamos, la música, etcétera, que se viene en vez de frenando, normalizando. Y pues probablemente esta información a mucha gente que nos está escuchando el día de hoy les va a servir. ¿Dónde te pueden encontrar? Que ahorita nos des también tus teléfonos. Si das también acompañamientos fuera del centro de rehabilitación, o necesariamente a la gente nada más que está internada. O sea, que nos des esa parte. Pero antes, sí quisiera compartirles, yo ahí voy con mis estadísticas. En México encontré que tenemos el 14% de que cualquier persona, es 14% de que hayan consumido cualquier sustancia esas personas. En jóvenes tenemos que el 12 y el 13% a nivel nacional. Y aquí en Morelia tengo el dato de que más de 108 personas consumen una sustancia. Habitualmente el 17% ha probado droga alguna vez, el 12% en el último año y el 7.5% en el último mes. Pues desafortunadamente lo que hablabas de la edad, empiezan a consumir entre los 12 a los 17 años. Entonces, también aparte de esta información que te pido antes de irnos y de concluir el podcast, pues un mensaje que les puedas dar a la gente que nos escucha, un mensaje de cómo poder ayudar a las familias que tengan algún adicto o adicta en su familia, que lo han detectado, qué hacer, y cómo contactarte. Claro. Pues mira, nosotros estamos para ayudar y orientar. Nuestro centro se ubica en Salida Pátzcuaro, en la localidad de Tirio. Ahí es donde nos pueden ubicar. El teléfono que tenemos de oficina para atenderles es el 4434 92 84 58. Dependiendo de cada caso, pues ya sería como que ver, ¿no? Cómo, cuál es la problemática, qué es lo que está pasando, pues les podemos orientar con mucho gusto. Sí. Porque puede que haya personas que estén viendo este podcast que su caso sea como muy específico, muy especial, porque cada caso es diferente. Sí. Pero con todo gusto, pues en este número que les acabo de proporcionar, pueden localizarnos. Y sí, también atiendo a personas que no solamente están internos, también en consultorio particular. Me pueden localizar a través de mi número, que es 4431 82 69 92. También atiendo de forma particular, donde pues estoy para ayudarles y también orientarles a todas las personas que nos están viendo y que pues necesiten ayuda en este tema. Sí, y aparte, bueno, tienen redes sociales, ¿no? Tanto el centro, que también son de fácil acceso como para que se contacte. Si nos quieres repetir el nombre del centro, licenciado. Claro, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y una página que también tenemos oficial. Es C de casa,
Vida. Así nos pueden encontrar. Puedes ponerle, buscarnos ahí en internet, Facebook DC Vida, Instagram DC Vida. Perfecto. ¿Hay algún mensajito que nos quieras dar para concluir el podcast a la gente que escucha? O sea, una reflexión que nazca desde tu corazón para toda la gente que necesita esta ayuda y que no se ha animado a pedirla o que realmente no se da cuenta que está dentro de una adicción y no hace algo para frenarla, y cómo detectar eso que muchas veces callamos y que no podemos decirlo o no se puede decir. Primeramente, yo creo que el mensaje que yo le daría a las personas es que no tengan pena ni vergüenza a reconocer que hay un problema, ya que pues ninguna persona somos perfectas. Todos tenemos problemas. Cuando nos cerramos o nos ponemos este escudo de todo está bien, no solamente estamos impidiendo que nos duela algo, también estamos impidiendo entrar el amor y la ayuda. Entonces, no pongas esa barrera, bájala, deshazte de ella, suéltala, y todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos alguna orientación en algo, y pues simplemente eso, ¿no? No tengas pena, no tengas vergüenza, no tengas miedo, no te preocupe lo que las demás personas dicen, porque se trata de un tema de salud, se trata de un tema de una vida, se trata de no jugar con la vida, se trata de que si hay cura, si hay una recuperación. Es una mentira de que así vas a morir, no. Sí hay una cura, sí hay una recuperación. Sí. ¿El amor sana o no sana en esos casos? El amor sano sana. Que hay un amor tóxico y ese no. El amor sano sana. Exactamente. Sí. Muy bien. Ay, no, pues muchísimas gracias. Y pues te agradecemos. gracias. Un aplauso a nuestra invitada. Y pues hoy aprendimos que pues no solo las sustancias son las que generan una adicción, sino todo lo que se calla en las familias disfuncionales también. Sí, también recalcar que aceptan donaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, que también obviamente eso ayuda a otras personas. Entonces, quienes quieran donar, pues son bienvenidos. Acérquense y aquí Muchas a los gracias. teléfonos donen lo que puedan, y a la gente que quiera recibir esta ayuda, pues ya, aquí nos contactamos aquí a nuestra invitada. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Nos vemos el siguiente, bye. Esto fue Esencia y Presencia, el podcast. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias. Hasta la próxima.